Ya podemos comenzar. Bien. Buenas tardes a todos. A continuación vamos a presentar el documental La Ruta Histórica de la Farmacia en San Juan. Esto es una contribución de la Sociedad Puertorriqueña de Historia de la Farmacia. Damos las gracias a Carmen Alicia Morales por la oportunidad que nos han dado de estrenar este documental como parte de las actividades de nuestra sociedad. Agradecemos al esfuerzo realizado por los auspiciadores que nos han apoyado en este proyecto, a la Junta de Directores de la Sociedad Puertorriqueña de Historia de la Farmacia, a José Artemio Torres, el realizador de este documental, y su maravilloso equipo de trabajo. Más adelante, al terminar el documental, tendremos dos redactoras que nos van a hacer los comentarios que ellas entiendan más pertinentes sobre esta versión fílmica que les estamos presentando en la tarde de hoy. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con el documental La Ruta Histórica de la Farmacia en San Juan. Al amanecer del 10º día de octubre del año de nuestro Señor de 1512, hemos atracado en el Puerto Nuevo, en la isla de San Juan Bautista, con el propósito de establecernos y erigir botica en la villa de Caparra. Hemos traído, entre otras muchas cosas, vegetales simples como alucema, anís, arrayán, cañafístula y sándalo. Minerales simples como azufre, alumbre y cardenillo, polvos de benedita, pétalos de rosa, semillas de apio, alquitira, amoníaco e incienso. Hemos traído también materiales para construir los muebles de la botica, así como libros, implementos, pesas, botes y todo lo necesario para elaborar remedios. En los próximos días comenzaremos a construir la botica y espero salir a explorar la flora de este lugar húmedo y boscoso. La primera botica oficial en América fue la concedida a través de la Real Cédula del 23 de febrero de 1512 a petición de Juan Cerón, alcalde mayor de la isla de San Juan, en la persona de Fernando de Torres, quien arribó en la nao Santa Cruz el 10 de octubre de 1512 con destino a Caparra. Con él traía drogas, medicamentos y utillaje farmacéutico. Unos años más tarde, en Puerto Rico, destacamos la presencia del boticario Pedro Díaz y Francisco Núñez. En el siglo XVI llegan a Puerto Rico medio centenar de personas relacionadas a oficios de la salud, los más numerosos siendo boticarios, cirujanos, médicos, una distribución bastante equitativa entre los que no eran boticarios. Venían algunos directamente desde España, sus licencias de pasajeros están disponibles con información de procedencia, familias, etcétera. Otros venían desde La Española, que fue fuente no solamente de alimentos, mineros, etcétera, sino también de profesionales de la salud. Como todo proceso de colonización, hay un intercambio de conocimientos. Además de eso, hubo un intercambio de enfermedades, un intercambio de todo lo que tiene que ver con plantas medicinales. Las plantas medicinales más comercializadas durante el siglo XVI fueron para tratar el mal de las bubas,
llamado sífilis. Este fue tratado con las hojas del árbol de Guayacán. El árbol de Guayacán y su variedad Palo Santo se comercializó en grandes cantidades. Además de eso, la cañafístula y el jengibre estuvieron apareciendo en los hospitales y en los conventos, en las boticas de los conventos, de ahí en adelante, no solamente en España, sino a través de toda Europa. La elección del lugar donde se fundó la villa, que era como se conocía de Caparra, fue el producto primero de sugerencias de los indígenas con los que se encontró Ponce de León en Aguada, y luego, una vez llegaron al Puerto Rico, una recomendación que hizo el lengua Juan González Ponce de León, diciéndole que no había mejor lugar donde hacer el asentamiento. Se hizo en esta área de aquí. Tenemos que pensar que no era solamente este pedazo, era una villa, ¿verdad?, que tenía sus terrenos aledaños. La mudanza, sin embargo, empieza a pedirse desde el 1511. No había mejor lugar para hacer las villas, pero ya a los 3 años se está pidiendo mudanza. Se pide nuevamente en el 1517 y ya en el 1519 llega a los oídos de los reyes, que ordenan a Rodrigo de Figueroa que pase por la isla a escuchar las razones por las cuales se quería realizar la mudanza. Entre los argumentos en contra de la mudanza estaba la abundancia de agua. Sin embargo, la razón de más peso era que los aires eran enfermos, los niños no llegaban al año de edad, y que la gente, al estar enferma por ser los aires pesados y la tierra muy húmeda, andaba amarilla. Era un San Juan pequeño, concentrado básicamente en el área que hay entre la catedral y la puerta de San Juan, que fue la parte inicial del poblamiento antiguo de San Juan. Ocasionalmente venían barcos con cargamentos, traían alimentos, traían medicamentos, traían vestimentas, ¿verdad?, para la población, pero era muy, muy raro. San Juan siempre fue una ciudad pequeña, simple, que no fue muy para la corona española, solamente tenía la importancia militar y no la importancia, ¿verdad?, que tenían otras grandes ciudades del continente. En la isleta de Isla de Cabra existía la estación de cuarentena, donde tenían que recluirse por un tiempo todas las personas que llegaban bajo la época española. Se recluían ahí para asegurarse que no traían enfermedades o algún otro tipo de plagas, ¿verdad?, a la isla. Luego se hizo también el lazareto, que es el lazareto de leprosos. La arqueóloga Paola Chapacase, distinguida profesora de la Universidad de Puerto Rico, excavó allí una gran cantidad de objetos, como su tesis, su trabajo arqueológico de tesis doctoral de la Universidad de Syracuse, y excavó una gran cantidad de objetos que atestiguan la llegada a Puerto Rico de mucha cantidad de medicamentos, frascos y ungüentos de diferentes tipos que se usaban para la población sanjuanera. También en el Viejo San Juan, cuando se excavó en el área de Vallajá, en los años 90, se encontraron también gran cantidad de medicamentos, especialmente cerca de los hospitales, ¿verdad?, del asilo de beneficencia, donde está el Instituto de Cultura. Allí también en las excavaciones se obtuvieron mucha cantidad de esos tipos de artefactos que están ahora bajo la custodia del Instituto de Cultura puertorriqueña. El primer grupo de boticarios puede haber llegado a la isleta a partir de 1525, en particular a la botica del Hospital La Concepción el Pequeño, que había sido fundado precisamente un año antes. Estos primeros boticarios fueron Pedro Díaz de Sevilla y Francisco Núñez, también español. A lo largo del siglo XVI nos vienen unos 10 boticarios y el último del que tenemos noticias es el boticario Marín, que llegó a despachar medicamentos a la orden de los predicadores llamados dominicos. También se habla de otro escenario en San Juan, en Casablanca, en la residencia de Juan Ponce de León, que pudo haber sido otro escenario de práctica para estos boticarios que llegaron en la isleta en el siglo XVI. La importancia que tiene Casablanca es diversa, porque es el primer gesto de establecer una estructura luego de esa gran mudanza que hubo a partir de 1521 desde Caparra. Por lo tanto, aquí estamos hablando también de los primeros inicios de lo que hoy se conoce como el Viejo San Juan. Dato interesante es el tema de la salubridad pública, el tema de las boticas y las farmacias. Hay unas referencias de que en Casablanca había un jardín botánico
de plantas medicinales. Eso se extendía al resto de la ciudad murada, puesto que eran grandes huertos entre medio de las casas originarias de fundación. Es importante entender que la salubridad en una ciudad como esta, ciudad murada del Viejo San Juan, era un tema constante de discusión. El Hospital de la Concepción, Nuestra Señora de la Concepción, es en realidad fundado por el obispo Alonso Manso alrededor de 1524, a la par que estaba fundando la iglesia o la catedral. Luego que se funda el primer hospital, Nuestra Señora de la Concepción, se funda un segundo hospital a mediados del siglo XVIII, lo funda el obispo Juan Alejo Arizmendi, porque el otro ya quedaba muy pequeño, Bastián y la calle San Justo, el hospital provincial que se funda a mediados del siglo XIX en Puerta de Tierra, que hoy en día es el Archivo General. Tenemos la fundación del Hospital del Auxilio Mutuo, que empieza en la calle Fortaleza, antes de mudarse a su lugar que tiene hoy en día en Río Piedras. Tenemos además el Hospital de Fiebre Amarilla, que se funda a finales del siglo XIX para atender los soldados que contrajeron fiebre amarilla. Y tenemos los otros hospitales que fueron el Hospital de Beneficencia, que hoy en día está el Archivo de San Juan, y se tiene además un hospital de psiquiatría que se encontró donde está hoy en día la estructura frente al morro, que tiene una capilla, y hoy en día se encuentra la Escuela de Bellas Artes. Así es que, la Escuela de Artes Plásticas es lo que se encuentra en esa estructura. Y así es que esos fueron todos los hospitales, excepto fundados bajo bandera española. Luego los frailes dominicos de Castilla vinieron al Nuevo Mundo en 1510 y establecieron el convento que todos conocemos en el Viejo San Juan. El convento, primero conocido como Santo Domingo y después Santo Tomás de Aquino, fue un centro de educación, pero también fue un lugar donde tenía un extenso huerto que se extendía a lo que hoy es el Museo de las Américas, el cuartel Vallajá, toda esa área hasta lo que es la sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña, un huerto donde los frailes cultivaban plantas medicinales, alimentos, no solo para la ciudad, sino para el consumo de la comunidad dominica. José Julián Acosta, el abolicionista puertorriqueño del siglo XIX, cuando estuvo en Berlín, se encontró con el gran científico Alexander von Humboldt. Y Humboldt le manifestó a Acosta un dato muy interesante, es que él cuando estuvo en 1799 en Caracas, conoció a dos puertorriqueños que se especializaron y se destacaron en la botánica. Y estos dos puertorriqueños procedían del convento dominico de San Juan. En lo tocante a la terapéutica, la farmacia del Renacimiento se basaba en tres puntales: la farmacia química de Paracelso, la resurrección de la antigüedad y las drogas orientales y el optimismo despertado por las drogas americanas. Fue más una revolución botánica que farmacéutica. Si destacamos la quina, la ipecacuana, el guayaco, entre otros. Llegados al barroco, tenemos la terapéutica derivada del galenismo ortodoxo, con las purgas, las sangrías y el uso de los clísteres, también los remedios vegetales clásicos, los remedios químicos, la hidrología y las drogas americanas, y el intento de empleo de las inyecciones endovenosas y las transfusiones sanguíneas. En la Ilustración se incorpora la digital, la ratania, el aceite de hígado de bacalao y medicamentos químicos como el cloruro de etileno o bien el óxido nitroso. En general, salvo excepciones, medicamentos con poca eficacia. El siglo XIX lo cambió todo, al empezarse a conocer el origen de las enfermedades. Se desarrolla la antisepsia, se aíslan los alcaloides, también los glucósidos y los halógenos, y surgió la quimioterapia sintética. La Botica Real
fue reconocido como un servicio esencial desde el siglo XVII. Ya para el siglo XVIII las autoridades insistieron en la presencia de un boticario para ayudar a hacer frente a las epidemias en ese momento. Es así como nos llega desde Barcelona el boticario Francisco Marchillat, junto a su ayudante y más de 200 medicamentos para suplir esa botica. Esta primera botica estuvo ubicada en el Hospital del Rey, hospital militar, y se muda al Hospital de la Concepción el Grande, que llegó a ser el hospital más importante de San Juan y de Puerto Rico, fundado en 1782. Aquí surgen los llamados padres de la farmacia, que fueron los que impulsaron la profesionalización de la farmacia en el sentido moderno. Son ellos los que postulan leyes, postulan reglamentos, ofrecen educación a los farmacéuticos que querían estudiar en Puerto Rico, entre otras funciones importantísimas a lo largo de todo el siglo XIX. Don José Ginorio fue uno de los primeros boticarios en la farmacia del Hospital de la Concepción el Grande, nacido en San Juan y que participó de iniciativas importantes en dicho hospital. Le sucedió don José Justin, que como buen discípulo de Ginorio, afinó todas estas iniciativas, llegando a ser presidente de la Real Subdelegación de Farmacia. La tarifa de medicamentos de 1807, tarifa para regulación de medicamentos, es el primer documento salubrista impreso en Puerto Rico, porque la imprenta llegó en 1806 y la tarifa se imprime en 1807. Es una lista de los medicamentos que había en la botica del Real Hospital, aquí en San Juan, y fue confeccionada por los dos boticarios del hospital, Margarida y Ginorio, en colaboración entonces con el médico principal, el doctor Francisco Oller, y el cirujano principal del hospital, José Castella. Los precios que indica la tarifa son altos. Y se mantienen altos tanto en 1807 con la tarifa como 50 años después, que se ven ya los anuncios de medicamentos en los periódicos, porque lo que se anuncia y de lo que se vende, los precios de la tarifa, son el equivalente a 2 o 3 días de trabajo de un jornalero de aquellas épocas, que si usted lo pone ahora al precio, al salario mínimo federal y lo multiplica por 3 días de trabajo, pues se dará cuenta que un potecito de unas pastillas o algo así era un montón de dinero. Claro, mucha gente tenía acceso a los remedios domésticos, las hierbas de la casa o alguien que le suministrara algo más barato, pero casi todo lo que está en la tarifa y lo que se ve también en los anuncios de periódicos eran importados, así que eran productos caros. Estos medicamentos se utilizaban, por supuesto, en asuntos de todos los días, pero en aquella época también había muchas epidemias de distintas enfermedades, lo que ahora consideramos, ¿verdad?, enfermedades infecciosas. Una de ellas y de las más letales era la viruela, que se trataba con distintas maneras por el problema de la piel, las lesiones que causaba, y de acuerdo a la teoría humoral de la época, que había que balancear los humores en el cuerpo. Pero lo que vino a resolver el problema fue la vacuna, que se inventó, por así decir, o se descubrió en Inglaterra en 1798, pero que llegó a Puerto Rico en 1803. Primero traída de San Tomás para que la administrara en Puerto Rico el doctor Francisco Oller, que fue el primer vacunador, y Puerto Rico fue el primer lugar de América Hispana donde se vacunó contra la viruela. Buenas tardes, don Nicolás. Buenas tardes, ¿cómo puedo servirles? No sé si se ha enterado, pero el gobernador de Castro ha ordenado suspender la vacunación de la viruela de la expedición del doctor Balmis. Vive Dios, que la vacuna del doctor Oller estaba funcionando maravillosamente. Es así. Esta mañana escuché en el hospital militar que varios niños no reaccionaron a la vacunación del doctor Balmis, indicando que ya estaban debidamente inmunizados. Como no reaccionó el obispo Arismendi.
quien el mismo doctor Oyer lo había vacunado personalmente. El señor gobernador Ramón de Castro ha ordenado inmediatamente que se regrese a la vacunación del doctor Oyer. Y la expedición del doctor Balmis va a tener que seguir para Venezuela. El doctor está teniendo problemas tratando de conseguir niños para llevarla. Y es que ninguna madre en Puerto Rico consienta que se los lleven. Es de esperarse, no se sabe si los niños luego regresan a Puerto Rico. Por lo pronto, regresaremos a la vacunación de ustedes los soldados, ya que esta epidemia ha cobrado muchas vidas. Tenemos, de hecho, un encargo para el doctor Oyer. Sí, y ya está preparado. Aquí está. Aquí está. Doctor Ginorio, tenga buenas tardes. Vayan con Dios. En San Juan, las primeras farmacias se ubican en la calle Fortaleza. Típicamente las farmacias estaban alrededor de la plaza principal de la ciudad, y ese fue el caso de San Juan y de todos los pueblos en la isla. La botica Micart fue también una de las primeras boticas públicas fundadas en San Juan por don Agustín Micart, boticario francés. El boticario Micart, junto a los boticarios Ginorio y Rosselló, desarrollaron el primer reglamento de la Real Subdelegación de Farmacia. La botica Babel, hoy Puerto Rico Drug, estuvo ubicada en una de las esquinas de la Plaza de Armas y su dueño lo fue el boticario Tomás Babel, que cobró mucha notoriedad por las tertulias que él celebraba en esta farmacia. Don Tomás Babel llegó a presidir también la Real Subdelegación de Farmacia y finalmente decide vender la farmacia a don Fidel Guillermetti, que continuó con la larga tradición de tertulias de botica. Fidel II Guillermetti Quintero, el boticario de San Juan, fue mi bisabuelo. Nació en Patillas. Su padre era un inmigrante español, Fidel II Guillermetti Coto, y su mamá, una inmigrante venezolana. ¿Por qué nació en Patillas? Pues no sabemos. Pero la realidad es que nació en 1845 y en algún momento fue a estudiar farmacia. No sabemos si en España o en Francia, que era donde solían ir a estudiar los criollos. Pero regresa y se establece en San Juan, donde se casa con una joven capitalina de nombre Ángela Rosales. En 1892 le nace un hijo, mi abuelo, Fidel Guillermo Guillermetti Rosales. En la botica Guillermetti sucedía mucha vida, no solamente se dispensaba sulfa y gasas y alcohol, sino que había una gran vida social y cultural y política. Y también fue mi bisabuelo uno de los fundadores del Ateneo puertorriqueño, fue el firmante número 12 entre los que fundaron el Ateneo. La figura de Fidel Guillermetti es una de las figuras más importantes que podríamos considerar en el siglo XIX por muchísimas razones. La primera razón es que fue un filántropo en muchas ocasiones, que fue un líder cívico en muchas otras y que mantuvo una relación de carácter intelectual, digamos académica y hasta cierto punto fraternal con los más importantes patricios de Puerto Rico del siglo XIX. Su relación con Alejandro Tapia y Rivera pues es muy conocida porque junto a Tapia y Rivera y junto a Valdoriotti y junto a José Julián Acosta fue firmante de muchísimas proclamas que pedían las reformas para Puerto Rico, las reformas desde España para Puerto Rico. Fidel Guillermetti, por ejemplo, también le cabe el honor de haber sido el propulsor de una de las tertulias más importantes que se daba en San Juan en el siglo XIX. El desarrollo de las ciencias en Puerto Rico tuvo un estímulo gigantesco en el siglo XIX a raíz de la cédula de gracia del 1815. España, para aumentar la población blanca en Puerto Rico, permitió a los europeos blancos que viniesen a la isla siempre y cuando jurasen fidelidad a la corona española y adoptaran la fe católica. Así vinieron un sinnúmero de europeos y entre estos franceses, italianos, corsos, etc. Las ciencias en general adelantaron la medicina, la cirugía y la farmacia. El primer farmacéutico de origen corso que vino fue José Justi en el 1815. Le siguieron los hermanos Teilhard, Pablo y Alejandro en el 1839 y en el 1842.
ambos franceses. Y luego vinieron los hermanos, en el 42 vino uno de los hermanos Micard, Agustín Micard, y Pablo continuó también farmacéutico, y ambos de origen francés, en el 1849. Estos estuvieron practicando la farmacia y tenían farmacia privada en la calle San Francisco desde la década del 40 hasta finales del siglo XIX. El padre Rufo Manuel Fernández, doctor en filosofía y teología, padre gallego, fue el gran propulsor de las ciencias naturales en la década del 1840. Gracias a él, la Sociedad Económica de Amigos del País dio 2 becas a 2 estudiantes puertorriqueños, Julián Núñez y Eduardo Micol, también de origen francés, para que fueran a estudiar farmacia a Madrid. Padre Rufo aprovechó e incluyó 2 estudiantes que él los subvencionó, que fueron Román Valdriotti de Castro y José Julián Acosta. Los estudiantes que fueron a estudiar farmacia a Madrid tuvieron la desgracia de que murieron en una epidemia de viruela y no pudieron concluir los estudios de farmacia, así que Valdriotti y Acosta adoptaron sus becas y ya conocemos el derrotero de ambos próceres. En la calle Fortaleza también ubicó la botica de don Juan Mendía, natural de Valencia, Venezuela. Era usual para esta época que boticarios venezolanos se radicaran en la isla. El arte farmacéutico envolvía muchas acciones, desde pulverizar, calentar, moler, triturar algunas hierbas, algunas raíces, algunas plantas, algunos polvos, y de ahí empezar a llegar al producto final, que iba a ser el medicamento que con mucho cariño y con mucho amor se le iba a dar a todos estos pacientes que podían necesitarlo. Ese era el arte farmacéutico, se creaba individualizado para un paciente. Con el tiempo empezaron los patentizados. Primero los patentizados empezaban en la misma farmacia, donde la farmacia le vendía a otras farmacias sus productos. Luego empezó la importación tanto de Europa como de Centro, Suramérica y Estados Unidos. Esos medicamentos, esos patentizados, se empezaban a vender a los clientes, a sus pacientes. Estaríamos hablando de aproximadamente 1850, cuando empiezan los productos, vamos a llamarles farmacéuticos, empiezan las cápsulas, las ampolletas, las tabletas o comprimidos que se llamaban entonces. Igual que el carpintero necesita su serrucho y su martillo, el boticario de antaño necesitaba unos artefactos idóneos y especiales para preparar esos medicamentos, para preparar los medicamentos individualizados para cada uno de sus pacientes. Era muy común el uso del pildorero, era muy común el uso de los morteros, de cristal, de porcelana, de cerámica, de madera y hasta de bronce. Las balanzas para pesar grandes cantidades y para pesar pequeñas cantidades. Era normal el uso de líquidos, tinturas, extractos y claro, el uso de los polvos. También era muy común que usáramos otros productos como podrían ser ramas, como podrían ser hojas, cortezas, plantas que se maceraban y se preparaban para los medicamentos. El cachetero se usaba entonces para preparar los cachets. Los cachets eran estas cositas, eran como unas obleas, las rellenábamos con el medicamento, se tapaban y esto el paciente lo tragaba ya después de listo. Claro, la cantidad que iba dentro era la cantidad prescrita por el médico y certificada por el boticario. Obviamente los libros de referencia eran indispensables también. Aunque la Real Subdelegación de Farmacia se había fundado en 1842, su última sede fue en el Palacio Rojo, en la calle Fortaleza, hoy conocida por sus oficinas administrativas de gobierno. El Paseo de la Princesa fue mandado a construir por el gobernador Norzagaray como un homenaje a la hija de la reina Isabel II de España en el 1854. En los terrenos no cultivados del paseo se construyó el jardín botánico, que sirvió de lugar de experimentación para
los jóvenes estudiantes de botánica y estudiantes de farmacia. La Sociedad de Amigos del País y la Real Subdelegación de Farmacia ayudaron en su mantenimiento hasta finales del 1870, cuando pasó a ser parte de los terrenos del presidio. Este edificio donde estamos en el día de hoy es el antiguo Seminario Conciliar de San Ildefonso. El seminario fue centro educativo principal de la colonia en Puerto Rico en el siglo XIX. Establecido, abrió sus puertas el 12 de octubre de 1832, con la idea de capacitar puertorriqueños para que fueran sacerdotes. Sin embargo, a falta de una universidad, que todo el mundo se sorprende que en Puerto Rico no hubiese universidad en el siglo XIX, se daban cursos aquí académicos que correspondían a cursos universitarios, que luego se aprobaban y se aceptaban en las universidades de España como cursos universitarios. Aquí fue que se estableció, en el antiguo Seminario Conciliar, las cátedras de ciencias, de química, de física, del padre de origen gallego, padre Rufo Manuel Fernández, que fue muy importante en la educación de una gran cantidad de puertorriqueños. Todo nuestro procerato del siglo XIX, Valdoriotti de Castro, Hostos, José Julián Acosta, Manuel Alonso, una gran cantidad de personas estudiaron en esta institución y luego completaron sus estudios en otros lugares. Aquí también estudió, es importante señalarlo, el que después se convirtió en dueño de farmacia y farmacéutico bien reconocido, don Fidel Guillermetti Quintero. Con el surgimiento de los productos patentizados, las farmacias de Puerto Rico, boticas, empiezan a preparar y a vender a sus compañeros productos que importaban de Europa y de Sudamérica, de Centroamérica y de Estados Unidos. Entre ellas, Farmacia Blanco, que se estableció en Puerto Rico en 1880, empieza esa misma gestión de venderla a sus compañeros hasta que en 1920 formalizan y crean la droguería J.M. Blanco. La farmacia y la droguería fueron establecidas en Puerto Rico por don José María Blanco y González. Su licencia de farmacéutico en el año 1869 bajo la dominación española, su misma licencia certificada bajo la dominación americana en 1899, 20 años después. En el 1910, la joven Carmen Benítez Carrillo, recién graduada de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, como doctora en farmacia, asistió a la reunión constituyente de la primera Asociación de Farmacia, celebrada en el Ateneo puertorriqueño. Según confirmado en el acta de votación, la directiva de esta recién fundada Asociación de Farmacéuticos de Puerto Rico queda de la siguiente manera. Para el cargo de presidente ha sido electo don Rafael Monagas. Para el cargo de secretario tesorero, don Pedro Timoté. Y se proclama oficialmente al licenciado Fidel Guillermetti como presidente honorario de nuestra asociación. Y como asunto nuevo y de gran importancia histórica, queremos reconocer a la licenciada Carmen Benítez como miembro constituyente y primera fémina en honrarnos con pertenecer a nuestra asociación. Bienvenida, Carmen. La relación de los residentes con la farmacia de Viejo San Juan es una muy especial, porque es una comunidad que es un casco urbano. Entonces, la mayoría pues siempre vamos a pie a la farmacia. Y eso hace que uno tenga una vida muy particular, no solo por las medicinas que ellos venden, sino por el cuidado que tienen con uno. Antiguamente, o por lo menos hasta hace unos 10, 12 años, ellos nos ponían inyecciones. Saben quiénes son sus clientes y entonces te recomiendan un montón de cosas.
Y entonces la relación no es solo con los farmacéuticos, sino con el personal, porque las farmacias aquí, tanto la hoy día Puerto Rico Drug, que antes era Guillermetti, como la Colonial, como la Blanco, como la de Turul, tenían una relación muy maravillosa con la gente y nos cuidaban mucho. Cuando yo me criaba en los años 60 en la calle Fortaleza, donde todavía vivo, había un gran sentido de comunidad. La calle Fortaleza es una calle de comerciantes, por lo que nosotros vivíamos encima de los dueños de las tiendas y ese sentido de comunidad existía a través de toda la ciudad. Los farmacéuticos siempre han sido bien importantes para nosotros porque es la persona a quien primero acudimos cuando tenemos alguna lesión leve que quizás no requiera que vayamos a una sala de emergencias ni a un hospital, y el farmacéutico personaliza, se preocupa y nos busca siempre algún medicamento que a veces pues no son recetados obviamente y nos ayuda a resolver el problema. Yo recuerdo que en la calle Fortaleza había una droguería que se llamaba Colonial. Era farmacia y tenía medicinas, pero también tenía perfumes. Y mi mamá era una persona que le encantaban los perfumes, igual que a mí, y solíamos ir a esa droguería donde habían unas vitrinas llenas de perfumes. Y allí trabajaba Yolanda, y Yolanda asesoraba a mi mamá con relación a los perfumes, y mi mamá salía bien contenta con el perfume. Cuando tuvimos la tormenta María, fue interesantísimo, nos quedamos sin supermercado y hacíamos un peregrinaje todos los vecinos por todas las farmacias para comprar agua, pan y aquellas cosas comestibles que necesitábamos porque no teníamos luz. Así es que en ese momento yo me di cuenta cuán importante era esa evolución. Bien, yo espero que hayan disfrutado de ese exquisito documental que nos presenta la ruta histórica de la farmacia en San Juan, cuáles fueron los personajes más relevantes y cuáles fueron las estructuras, tanto físicas como profesionales, que se llevaron a cabo en San Juan durante ese recorrido de 500 años de historia. Pero para comentar sobre el documental, tenemos en la tarde de hoy a dos redactoras. Vamos a comenzar con la doctora Palomar Ruiz Vega,
Paloma posee una licenciatura en farmacia de la Universidad de Sevilla y una maestría en salud pública de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Cádiz. También posee otra maestría en alta gestión ambiental del Instituto de Investigaciones Ecológicas y el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. También un doctorado en medicina de la Universidad de Cádiz. Actualmente es profesora titular de la Fundación Sanitaria José Cabrera de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Delegación de Cádiz. La doctora Ruiz cuenta además con más de un centenar de publicaciones en sus áreas de especialidad. Así es que dejamos con ustedes a la doctora Ruiz Vega para que nos dé sus comentarios. Buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Buenas tardes. Lo primero, agradecer a la doctora Carmen Alicia Morales que me haya permitido colaborar con este congreso y muy especialmente a la profesora doctora Sandra Fábregas, de la que me siento muy orgullosa como amiga y la considero una profesional excelente. El documental es magnífico. Cómo no, a ti, Gladys, me siento muy orgullosa de haber conocido a una presidenta de la que también es mi sociedad, la Sociedad Puertorriqueña de Historia de la Farmacia, a la que desde que Sandra empezó las gestiones de formación le dije, yo quiero pertenecer, con lo cual me siento muy honrada. Agradezco al productor, a Artemio, ya lo felicité por el magnífico documental, y a todas las personas, a todos los doctores, coleccionistas que han colaborado. Primeramente, deciros que este magnífico documental y el propio congreso al que he asistido a todas las conferencias, a todas las mesas, prácticamente no he dormido, pero tan a gusto que lo volvería a repetir. Entonces, este documental y el congreso me hacen revivir mi propia vida. Cuando veo el agua golpeando la muralla del viejo San Juan, pues igual pasa en Cádiz. ¿Cómo golpea? Parece que estoy en Cádiz. Se dice el tanguillo, son de piedra y no se notan las murallitas de Cádiz, pero sí, están ahí las murallitas de Cádiz, igual que las de San Juan. Y cuando escucho a las gaviotas, ese graznido, parece que estoy en la playa de Sanlúcar de Barrameda, donde salieron Magallanes y Elcano para la circunnavegación, que el año me ha impactado la caracterización del boticario Hernando de Torres. Hasta el acento lo tiene sevillano, igual que el de mi compañero de la Facultad de Farmacia de Sevilla, Antonio Ramos, al que le hemos disfrutado su conferencia. Bien, cuando el boticario Hernando Torres dice, en los próximos días comenzaremos a construir la botica y espero salir a explorar la flora de este lugar húmedo y boscoso, pues esto por unos momentos vuelvo mis pensamientos a la visita de estos lugares que yo realizaba cuando cursaba los estudios de máster en salud pública en el distrito de Bayamón de Puerto Rico. Cuánto disfruté, cuánto aprendí. Bien, la información del historiador puertorriqueño doctor Burset sobre los oficios en el siglo XV, pues me han llevado a recordar y a vivir, que lo hago prácticamente diariamente, a los estudios sobre los cirujanos del Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz, especialmente los que estuvieron embarcados a Hispanoamérica.
y me siento orgullosísima de ser egresada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico. Cómo no, a ti, Gladys, agradecerte esas entrevistas, esa exposición tan maravillosa sobre las plantas medicinales. Yo he tenido ocasión de hacerlo en Cádiz con el fundador y primer presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, Juan Bautista Chape Guisado. Fue el presidente de la Facultad Libre de Farmacia de Cádiz, que solo duró 4 años, del 1871 al 1874. Se creó en la Facultad de Medicina de Cádiz y allí mismo se extinguió. Él aclimataba las plantas de origen americano en el Jardín Botánico del Real Colegio, que hoy día es la Facultad de Medicina. Hemos estudiado mucho, yo especialmente, las memorias de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Enfermedades como la sífilis, la peste, la viruela, con lo cual agradezco a los académicos la información y las coincidencias. Cuando refiere el arqueólogo doctor Miguel Rodríguez López que llegaban barcos de alimentos, medicamentos, vestimentas, recalcar la buena caracterización, me parece exquisita la caracterización que hace el cineasta en el documental. Y la importancia de la arqueología, porque como todo no está escrito, pero sí todo tiene fin didáctico, y la arqueología es algo que se visualiza, que se puede tocar y que afortunadamente pues, el Instituto de Cultura puertorriqueño puede custodiar para que lo podamos disfrutar. También me ha llamado mucho la atención la existencia de la isla de Cabras, que se consideraba como una estación de cuarentenas. Aquí en Córdoba tenemos una ciudad a la que yo quiero mucho, que se llama Cabra también. Me ha llamado mucho la atención la coincidencia de las ciudades, la coincidencia de la religiosidad, como la conferencia que dio una doctora y hablaba de la Virgen de Montserrat. La Virgen de Montserrat es la patrona de Cataluña. La doctora Fábregas pues, expone muchas farmacias y todas muy significativas en la vida de Puerto Rico. Aquí en Cádiz pasa lo mismo. Tenemos farmacias que todavía tenemos en funcionamiento. Refiriéndose a los hospitales, la doctora Carmen Alicia Morales habla del Hospital de la Concepción, el pequeño, el grande. También habla del Hospital de la Fiebre Amarilla. Y yo he estudiado muchísimos a los diputados de las Cortes de Cádiz, especialmente a los que padecieron la fiebre amarilla. Había uno que era puertorriqueño y que su féretro estaba en la iglesia de las Cortes de Cádiz. Pero cuando fue el bicentenario de la Constitución, pues ya una delegación puertorriqueña pues se lo llevó era Ramón Power, muy estudiado por los académicos de la Academia Puertorriqueña.
Bien, me ha llamado mucho la atención el Hospital de Psiquiatría y también que existe una estructura frente al Morro, que hoy día es la Escuela de Artes Plásticas. En Cádiz tenemos el Castillo de San Sebastián y el Castillo de Santa Catalina, junto a las murallas. Y otra cosa, el convento de los dominicos. En Cádiz, la patrona, que es la Virgen del Rosario, está custodiada en el convento de los dominicos. En mi casa siempre se ha rezado a diario el rosario. Por eso digo que me he sentido como en casa, cuando decía, cuando veíamos a Fray Mario y luego detrás la literatura de rezar el rosario todos los días. Bien. Otra vez el jardín botánico. Vemos jardines botánicos en Puerto Rico, también en el convento. Y yo que he tenido también ocasión de estudiar los conventos de plantas medicinales europeos, pues veo cómo se asemejan también al jardín de plantas medicinales benedictino de San Benito de Nursia en Italia y al del convento de Bingen de Santa Hildegarda, de la alemana Santa Hildegarda, la benedictina. Quiero recalcar también la detallada exposición de mi compañero Antonio Ramos de la terapéutica de la época y los siglos posteriores. Bueno, refiriéndome a las farmacias, la especificidad de cada una, especialmente en Cádiz, la primera Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos, que presidía Juan Bautista Chape y Guisado, pues entre otros farmacéuticos estaban el farmacéutico de la Plaza de San Juan de Dios, que era José Pablo Pérez. Bueno, pues en esta farmacia tuvo lugar un acontecimiento bastante importante, porque tuvo lugar el inicio de la industria farmacéutica. Por primera vez se sintetizó el sulfato de quinina por una metodología más corta y más barata que la que tenían los farmacéuticos Pelletier y Caventú en París. Con lo cual, de esta forma, el ingenio gaditano llevó a hacer ese sulfato de quinina, poder abastecer a las farmacias gaditanas. ¿Cómo no me va a llamar la atención el Ateneo? La mujer en el Ateneo. Bien, yo esto lo he vivido con Carmen Benítez. Yo ingresé en el Ateneo Gaditano en 2008 como ateneísta numeraria, pero luego en 2010, después de solicitudes y aprobaciones, pues se me concedió lo que fue la sección de farmacia del Ateneo de Cádiz. Siempre ha habido farmacéuticos, pero nunca había habido ni sección ni tertulias de rebotica. En Puerto Rico las conocemos como trasbotica, pero en Cádiz son reboticas, que es lo mismo, es lo mismo. Bueno, pues yo he tenido la ocasión que desde el 2010 hasta la actualidad, pues todos los meses tengo una conferencia y luego una tertulia posterior. Tiene fines didácticos. Entonces, pues es algo que yo llevo muy en el alma y que gracias a estas tertulias y estas conferencias y gracias a la doctora Sandra Fábregas que me propuso al Instituto Americano para el premio del certificado del instituto y bueno, pues es algo que yo no pensaba nunca obtener. Lo han valorado muchísimo, parece ser que
la vida social, política, se sigue considerando en el Ateneo, por lo menos en el Ateneo gaditano. Doctora, vamos a ir terminando. Sí, cómo no, porque nos queda todavía la doctora Niveles. Bien, pues destacar la influencia de las colecciones, que ya lo hemos dicho, para el estudio de la historia de la farmacia, destacar que, como he dicho, que en Cádiz, en la Plaza de San Juan de Dios y en el hospital hay todavía servicios de farmacia de los fundados en el siglo XVII al XIX, igual que en Puerto Rico. Y destacar la importancia de la familia de los farmacéuticos en la recopilación para la historia de la farmacia. Y, cómo no, las cátedras del Seminario Conciliar en la consecución de becas a Europa. En Cádiz también, el Real Colegio de Cirugía de la Armada pues mandaba también becarios para formarse en París, en Dinamarca, en Londres. Y bueno, pues nada más. Muchísimas gracias, y destacar la función comunitaria del farmacéutico, que siempre ha existido y en la actualidad lo seguimos viviendo. Me alegro mucho de haber sido vuestra redactora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esas palabras, esa comparación entre la farmacia gaditana y la farmacia acá en San Juan. Nosotros pues somos parte de esa cultura y se compara. Así es que le damos las gracias y seguiremos en contacto. Seguimos entonces con la doctora Ana Vélez. La profesora Ana Vélez es farmacéutica, abogada y salubrista. Es profesora jubilada de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Puerto Rico, donde tuvo a cargo el curso de legislación farmacéutica, así como el de historia de la farmacia. Fue una de las asesoras principales en el primer documental que se hizo de la historia de la farmacia en Puerto Rico, que fue realizado en el 1993. La doctora Vélez dirigió y reformó el Museo de la Farmacia y Plantas Medicinales de la Escuela de Farmacia de la Universidad del Recinto de Ciencias Médicas y conceptualizó, junto a la doctora Sandra Fábregas, la ruta histórica de la farmacia en San Juan, que se incorporó como una actividad al curso de historia de la farmacia. Desde entonces viene la idea de la ruta histórica de la farmacia en el Viejo San Juan. Así es que dejo con ustedes a la profesora Ana Vélez. Buenas tardes y muchísimas gracias por esa introducción tan bonita. Es un honor para mí haber sido invitada a este extraordinario evento en el que me voy a atrever a servir como redactora al documental La Ruta Histórica de la Farmacia en San Juan. En ocasión, por supuesto, especialmente significativa, que es la celebración de los 500 años de la fundación de la propia ciudad de San Juan, Puerto Rico, nuestro orgullo, ¿verdad? Vienen a mi memoria las vivencias compartidas con la doctora Fábregas como profesoras de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Puerto Rico en el Recinto de Ciencias Médicas, principalmente durante la producción en el 1993 del primer documental sobre la profesión de farmacia en la isla de Puerto Rico, a cargo del reconocido cineasta Luis Molina Casanova, como parte de la celebración precisamente de los 500 años en aquel momento del descubrimiento de América y Puerto Rico. Dicho documental presentó la información histórica disponible entonces sobre el desarrollo de la farmacia como profesión en la isla, pero enmarcado en las realidades socioeconómicas de esas 5 décadas. Ya para el 2003, a base de la investigación recogida en su libro La institucionalización de la farmacia en Puerto Rico, la doctora Fábregas y esta servidora, con la ayuda de muchos más,
desarrollamos una experiencia educativa para estudiantes de primer año profesional del programa doctoral en farmacia, con el objetivo de integrar el concepto histórico de la evolución de la farmacia en Puerto Rico a la reflexión sobre su desarrollo como profesión. Trazamos allí lo que llamamos entonces ruta histórica del desarrollo de la farmacia como profesión. Y coordinamos la transportación de nuestros estudiantes, un tremendo evento, al histórico Viejo San Juan para visitar 5 escenarios que pudimos identificar y que fueron testigos de la actividad profesional más importante allí en San Juan, ocurrida durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Esos 5 escenarios fueron la Botica Real del Hospital Nuestra Señora de la Concepción el Grande. Hoy, como todos sabemos, el edificio del antiguo hospital alberga la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. La Botica Micart del boticario Agustín Micart, que junto a José Ginorio, boticario mayor del hospital, fue encargado de desarrollar el reglamento de la Real Subdelegación Principal Gubernativa de la Facultad de Farmacia de Puerto Rico. Ya la farmacia Micart no está, pero hay una residencia privada, pero sí hay muchísima información sobre la aportación de esa farmacia en San Juan. La Real Subdelegación Principal Gubernativa de la Facultad de Farmacia, que fue responsable por reglamento, por su propio reglamento, de supervisar boticas y droguerías, dirigir los estudios de farmacia bajo mentoría de un farmacéutico licenciado, o sea, lo que llamamos ahora la práctica, ¿verdad? Y examinar los candidatos a licencia para entonces otorgarle el título de licenciado. Hoy en esas facilidades están las oficinas administrativas de la Fortaleza. El Jardín Botánico era el cuarto lugar que visitábamos, que fue fundado para estudiar botánica y agricultura, y hoy ahí lo que hay es el área que conocemos como Paseo La Princesa. Y la botica o farmacia Guillermetti, fundada a mediados del siglo XIX como Botica Babel, donde se llevaban a cabo tertulias políticas bien importantes, y luego más bien también tertulias sociales. Hoy día se conoce como Puerto Rico Drug. Terminábamos entonces el recorrido de estas 5 lugares emblemáticos en el Museo de la Farmacia Puertorriqueña, que recreaba la citada Botica Babel y exhibía una parte de la colección del herbario de plantas medicinales del doctor Agustín Stahl. Lamentablemente hace años fue cerrado ese museo, a pesar de todos los esfuerzos dinámicos, titánicos, como se le pueda decir, del Colegio de Farmacéuticos, de la Escuela de Farmacia, de la propia licenciada Gladys Benítez y la licenciada y la doctora Sandra Fábricas, y de muchos más grupos y personas individuales que lucharon hasta lo último, pero lamentablemente pues no pudo seguir por ahora. La evaluación de cada estudiante que hacíamos en esa ocasión se basaba en su reflexión escrita sobre la evolución de la farmacia como profesión en Puerto Rico, tomando como guía las características de una profesión que eran estudiadas en las clases. Damos una calurosa bienvenida a este nuevo documental que presenta una ruta histórica de la farmacia en San Juan más amplia y más detallada, basada en información derivada de rigurosa investigación que ahora tenemos mucho más disponible. Y hay que destacar la inclusión en el documental del reconocimiento a la presencia de una de las primeras mujeres, creo que la primera en obtener la licencia de farmacéutico en Puerto Rico, Carmen Benítez Carrillo, ya que transcurrieron casi 4 siglos antes de que se permitiera a una mujer entrar en esta noble profesión de farmacia en Puerto Rico, en la que hoy las reconocemos a las mujeres como las líderes en la mayoría de las instituciones y escenarios de desempeño profesional en farmacia.
El documental también abunda sobre la importancia de las plantas medicinales, no se podía evitar eso, para la comunidad en San Juan en particular, en tiempos de su fundación, ubicadas en los espacios de la ciudad que fueron icónicos para la farmacia, tanto la Casa Blanca como el convento de los dominicos y el entonces jardín botánico propiamente, como ya dijimos ahora el paseo en la Princesa, ahora en el Paseo de la Princesa. Además, destaca el documental la aportación al desarrollo de la profesión de farmacia en los componentes de educación, fiscalización y regulación, todos esos componentes que hiciera la Botica Real del Hospital de la Concepción en San Juan, dirigida por los llamados boticarios mayores, conocidos también como padres de la farmacia puertorriqueña. También rescata información específicamente sobre don José Ginorio, uno de los boticarios mayores más célebres, quien colaboró estrechamente con el distinguido doctor Francisco Oller, el médico mayor responsable de la vacunación contra la viruela en San Juan para el 1804. Don José Ginorio fue también presidente de la Real Subdelegación de Farmacia, la cual otorgó en sus más de 60 años de existencia sobre 300 títulos de farmacéutico. Reconocemos que hace falta información adicional sobre las plantas nativas que estuvieron sembradas en el jardín botánico, así como exhibiciones sobre los artefactos relacionados con farmacia encontrados en las excavaciones de Vallajá. También llamamos a que sea restablecido uno de los puntos más importantes que teníamos en nuestra ruta histórica con los estudiantes, que era el Museo de la Farmacia Puertorriqueña, como ya dijimos, cuya última sede fue en la calle Fortaleza en el 2017. Este documental, que ahora tenemos como otra joya, debe animarnos a continuar luchando hasta lograr reabrir dicho importante espacio histórico-cultural que tanto aprendizaje y deleite volvería a traer no solo a los sanjuaneros, sino a todos los visitantes de nuestra ciudad capital. El recurso de entrevistas a conocidos historiadores y profesionales de la salud de nuestro entorno, así como de la Universidad de Sevilla, le añade al documental fuerza y dinamismo. Resulta atinado incluir entrevistas a las profesoras Magali García Ramis y Maritza Viera, dos distinguidas residentes de San Juan, que resumen lo que es en esencia la farmacia de antes y de ahora. Bien importante para ellos atender a los pacientes no solo en sus necesidades de medicamentos, sino en cuanto a su salud en general. También es un orgullo reconocer en el documental algunas entrevistas o presentaciones, además de a colegas farmacéuticos que todos respetamos mucho y aplaudimos por sus grandes aportaciones a la investigación y promoción del patrimonio de la profesión de farmacia en Puerto Rico, como a la licenciada Gladys Montañez y a la doctora Sandra Fábregas y otros como el licenciado Roberto Peirat, que fueron estudiantes nuestros, algunos de ellos, y que también se han destacado por sus esfuerzos en la colección y conservación de dicho patrimonio. Si el objetivo de la Sociedad Puertorriqueña de Historia de la Farmacia era promover la importancia de la farmacia de la salud de la ciudad capital de San Juan como institución pionera en Puerto Rico, con este documental definitivamente lo ha logrado, y muchas felicitaciones para ustedes, especialmente para la licenciada y para todos los que en esto, sé que son muchos que han trabajado para este evento, y esperamos que siga habiendo muchas otras actividades para reconocer, mantener y siempre conservar y dar conocimiento a todos del patrimonio farmacéutico en Puerto Rico. Gracias. Muchas gracias, Ani. Sabemos de tu amor siempre por la historia de la farmacia y todas esas contribuciones que tú has ido haciendo a través de los años. Sí, ahora mismo en la Sociedad Puertorriqueña de Historia de la Farmacia, nuestra meta principal es luchar porque se reabra
el Museo de la Farmacia Puertorriqueña en San Juan, porque ya tú hiciste un recorrido de la importancia que tuvo ese museo en San Juan. Para los estudiantes, todavía nosotros nos preguntan, estudiantes de farmacia y estudiantes de técnico de farmacia, que qué ha pasado con el museo porque ellos daban ese recorrido. Es parte de nuestra historia y es parte de lo que nosotros queremos rescatar. Y además de eso, pues no solamente San Juan, sino la farmacia puertorriqueña. Esa historia, rescatar la historia en los distintos pueblos, donde sabemos que los farmacéuticos han sido pilares, no solamente en la salud, sino en otras áreas sociales y económicas. Así que le damos las gracias a Paloma, te damos las gracias a ti, le damos las gracias a todos los que han visto el documental por sus comentarios, porque ha habido muchos comentarios de felicitación. Hemos tenido personas que han colaborado a través de los años con nosotros, inclusive Yolanda Velázquez estuvo como parte de las personas en el museo. Ella atendía a los visitantes que venían al museo y les daban recomendaciones por el museo. Así que nada, para más información de las actividades de la sociedad, tenemos un correo electrónico, sociedadprhistoriafarmacia@gmail.com, y más adelante le vamos a ir diciendo cuáles serán las próximas actividades que vamos a estar llevando a cabo. Así que nada, simplemente pues despedirnos por ahora, y más adelante ya el programa sigue esta tarde. A las 6:30 tenemos una noche de gala, así que nos despedimos, pero a las 6:30 ya volverán con la noche de gala. Buenas tardes. Buenas tardes, encantada, Paloma. Paloma, gracias. Hasta luego, gracias. Que disfruten.